El patronato se encuentra ubicado en la casa natal del presidente de la Segunda República Española, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, bella casa señorial del siglo XIX, reformada a principios de siglo, situada en la calle Río número 33 de Priego de Córdoba. Los orígenes del patronato se remontan al día 17 de diciembre de 1986, cuando las hijas de don Niceto, doña Purificación y doña Isabel Alcalá Zamora y Castillo, donan al pueblo de Priego la casa natal del presidente. En agosto de 1987, el ayuntamiento abrió por primera vez la casa al público, organizando conjuntamente con la excelentísima Diputación Provincial una exposición y catálogo biográfico de don Niceto, a la vez que se coloca en el jardín de la casa un busto realizado por la escultora Aurora Cañero. El 17 de febrero de 1990 se realiza el acto de entrega oficial de la casa al ayuntamiento, con el compromiso de crear un patronato que profundizara en el conocimiento y en el estudio de la figura del presidente y que gestionase el museo. El 26 de octubre de 1993 se constituyó oficialmente el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres. La casa tuvo que cerrar sus puertas a comienzos de 1998, fecha en que se acometieron importantes labores de mejora, rehabilitación y acondicionamiento de sus instalaciones. El año 1999, año de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de don Niceto, marcó un antes y un después, no solo en el reconocimiento oficial de la figura de don Niceto, al que se le restituyó la honorabilidad, sino también en una profunda remodelación de la casa museo y el cumplimiento de buena parte de los objetivos prioritarios del patronato. En febrero se lleva a cabo el montaje del museo, al que se le da una profunda transformación, priorizando sus aspectos didácticos, consiguiendo un equilibrio entre la propia casa del presidente, los objetos originales expuestos y la información histórica que de ellos se pueda derivar. Para este fin fue crucial la inestimable ayuda de Carmen Ruiz Barrientos y Marcos Campos Sánchez, así como las directrices y asesoramiento de Rafael Carmona Ávila y el diseño de Antonio Gallardo Ruiz. Este mes se solicita al patronato, desde la Presidencia del Gobierno de la Nación, información precisa de la retirada de la nacionalidad a don Niceto. José Luis Casas aporta todos los datos relativos a las sentencias y sus respectivas publicaciones en los boletines. Información que acelera el proceso de la resolución del expediente de devolución de la nacionalidad, que inició el Ayuntamiento de Priego. Fueron varias las conversaciones mantenidas con don Jorge Moragas, secretario general del Gobierno de Madrid, cuyo resultado se plasmó en la resolución del Consejo de Ministros del 19 de febrero, en que se restituía la honorabilidad a don Niceto. El ministro portavoz, José Piqué, realizó una declaración en la que se dejaba: constancia institucional de la condición de español del expresidente de la República en el momento de su fallecimiento, y expresaba asimismo el máximo respeto a la figura histórica de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, habiendo quedado inscrito tal fallecimiento ocurrido el 18 de febrero de 1949 en el Registro Civil del Consulado Español en Buenos Aires, con fecha 17 de febrero de 1999, un día antes de cumplirse el cincuentenario de su muerte. También se comunicaba la visita de un representante del Gobierno de la Nación al acto protocolario. Los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de don Niceto se celebran por problemas diversos el día 4 de marzo en lugar del 18 de febrero. Fue, sin lugar a dudas, el día más importante en cuanto a difusión y reivindicación de la figura de don Niceto. El programa de actos fue el siguiente:
Acto protocolario y académico donde se le restituyó la honorabilidad a don Niceto y se presentó el facsímil del discurso del Teatro Apolo de Valencia. Inauguración del monumento de don Niceto en la Plaza de la Constitución. Reapertura de la casa natal y Museo de don Niceto. Los actos contaron con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, la ministra de Justicia, el alcalde, representantes de la familia de don Niceto y un nutrido grupo de autoridades políticas y académicas. Tuvo una amplia repercusión popular en la ciudadanía de Priego y fue recogido en todos los medios de comunicación a nivel local, autonómico y nacional. El 8 de abril, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires rinde un homenaje a don Niceto Alcalá Zamora. El 3 de mayo se realiza un acto de homenaje a don Niceto en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Los días 10 y 11, la Casa Velázquez de Madrid realiza un seminario sobre don Niceto Alcalá Zamora. El día 8 de junio, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas realiza un acto de homenaje a don Niceto. En septiembre se constituye el Comité Científico para la realización del primer Congreso sobre Republicanismo, que quedó integrado por las siguientes personas: don Leandro Álvarez Rey, don Fernando Arcas Cubero, don Antonio Barragán Moriana, don Diego Caro Cancela, don José Luis Casa Sánchez, don Francisco Durán Alcalá, doña Ángeles González Fernández, doña Encarnación Lemus López, incorporándose más tarde don Fernando Martínez López y don Manuel Morales Muñoz. Del 14 al 16 de octubre se celebran las quintas jornadas sobre don Niceto Alcalá Zamora y sus contemporáneos y se presentan las actas de las cuartas jornadas. Finalmente se proponen los actos de cierre del cincuentenario que por premura de tiempo pasarán al 14 de julio del año 2000. Firma del convenio entre Parlamento de Andalucía, Diputación Provincial de Córdoba, Ayuntamiento y Cajasur para la edición de la obra completa de don Niceto. Colocación de la placa en la nueva avenida de don Niceto Alcalá Zamora. Presentación de los 2 primeros volúmenes de la obra completa. Confesiones de un demócrata, artículos de la Air Nouvelle y un volumen con 2 obras: La guerra civil ante el derecho internacional y Régimen político de convivencia en España. En octubre del año 2000, la jefatura del gobierno de Buenos Aires coloca una placa en la casa donde murió don Niceto. Del 9 al 11 de noviembre se celebra el primer congreso sobre el republicanismo en la historia de Andalucía y se presentan las actas de las quintas jornadas. En la clausura de este primer congreso y haciendo balance de los actos del 50 aniversario de la muerte de don Niceto, indicábamos que cerrábamos la etapa reivindicativa de nuestro personaje y que dábamos paso a una nueva etapa partiendo ya de un plano de igualdad con respecto al resto de los personajes históricos de la época, siendo para ello prioritaria la proyección al exterior de nuestra institución. Actualmente, la Casa Museo presenta la siguiente distribución. En la planta baja, el visitante se adentra en las dependencias típicas de una bella y señorial casa solariega de principios de siglo, donde se conserva su delicioso mobiliario original y su cuidado jardín. El salón, con su magnífico pavimento de la época, está dedicado a galería de familiares y árboles genealógicos del presidente, destacándose la figura de don Pedro Alcalá Zamora de Tienda, tío bisabuelo de don Niceto, fiel a la Constitución de 1812, capitán de caballería de dragones que luchó en la Guerra de la Independencia junto al general Castaños y autor de la primera historia de Priego. Y don Luis Alcalá Zamora y Caracuel, tío de don Niceto, obispo joven, apasionado, conspirador, perseguido en España y que influyó grandemente en su formación y valores. En esta misma estancia destaca por su belleza el elegante piano que don Niceto regaló a su futura esposa con su primera remuneración como abogado.
Continuando por el comedor, presidido por la señorial chimenea y un cuadro de azulejo de don Niceto al ser elegido presidente, nos encontramos en la sala dedicada a galerías de retratos en sus facetas como ministro o como presidente. Además de reproducciones familiares, un óleo del gran ilustrador prieguense Adolfo Lozano Sidro retrata a don Niceto como ministro de Marina y Guerra. Pasear por la despensa, cocina y bodega, quizás las estancias más pintorescas de la casa, donde objetos y decoración se mantienen intactos, junto con cuadros de paisajes de Priego, constituye una verdadera experiencia etnográfica. El patio y el jardín, donde destaca la ya monumental encina que don Niceto plantó de niño y su fidedigno busto. Al fondo del patio y como resultado de las últimas reformas realizadas en la Casa Museo, se encuentra la sala de exposiciones y conferencias, verdadero motor de difusión que permite dar a conocer todas las actividades del patronato. En la primera planta, y siguiendo criterios cronológicos e históricos, el visitante comienza el recorrido por una de las salas más íntimas y emotivas, el dormitorio de los padres, donde nació don Niceto el 6 de julio de 1887, con la cuna y la cama de sus primeros años, fotografías familiares, mobiliario y decoración propias, partidas de nacimiento y bautismo de don Niceto y una simpática primera foto a la edad de 7 u 8 años. Su niñez, época de estrechez en propias palabras, estuvo marcada por la muerte de su madre antes de cumplir los 3 años de vida, quedando al cuidado de sus tías maternas y sobre todo de su hermana doña Pilar. La juventud del presidente queda retratada en la siguiente sala, la de sus 20 años en Priego, donde se exponen el expediente académico de bachillerato en el Instituto de Cabra, fotografías de personajes influyentes en su formación, retratos originales de Prim y Espartero y cuadros de Priego de la época. Don Niceto se licenció en Derecho por la Universidad de Granada a los 17 años y en la de Madrid se doctoró con premio extraordinario con 21 años. Ingresó por oposición como oficial letrado del Consejo de Estado y ejerció como profesor auxiliar en la Facultad de Derecho, títulos universitarios que, junto al retrato de su esposa y paneles informativos, completan la sala de la consolidación académica y profesional. Continuando por la sala de la carrera política y a través de actas de diputado, publicaciones, un telegrama de Primo de Rivera, correspondencia, etc., el visitante se adentra en el periodo de 1906 al 14 de abril de 1931, durante el cual don Niceto, iniciándose en la política con Moret, representó como diputado al distrito de la Carolina de Jaén hasta 1923 y fue director general de Administración y subsecretario de Gobernación, así como ministro de Fomento en 1917 y de Guerra en 1922. Don Niceto fue elegido presidente del gobierno provisional al proclamarse la Segunda República el 14 de abril de 1931. Todo ello queda reflejado en la sala del presidente a través de los textos de los distintos periodos de la Segunda República Española y fotografías de don Niceto prometiendo el cargo, celebrando el primer consejo durante su mandato, visitando Priego o durante un discurso a escolares. El exilio de don Niceto, que comenzaría en julio del 36 y que lo llevaría a Buenos Aires debido al estallido de la guerra civil en España, quedó descrito en la siguiente sala, la sala del exilio, donde además se conserva su apreciada hamaca y la polémica sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas de 1941. Concluye esta planta museo en la sala de los últimos años de su vida, donde se encuentran fotografías, documentos y emotivos objetos, así como el sofá donde murió el presidente el 18 de febrero de 1949 y el reloj parado a la hora de su muerte, con una luz que, como dispusieron sus hijas Purificación e Isabel, permanece siempre encendida.
En la planta segunda se encuentra la sede del patronato, donde se lleva a cabo una labor de investigación más profunda del personaje y su época, constituyendo el máximo nivel de aprovechamiento de la visita. El motivo principal, o el fin principal, del Patronato Municipal Niceto de Alcalá Zamora y Torres era dar a conocer y recuperar del olvido y de la tergiversación la memoria y la figura del presidente de la Segunda República Española, don Niceto de Alcalá Zamora y Torres. Los principios fueron duros, comenzamos creando la infraestructura básica, como era la casa natal, creando el museo del presidente y de su periodo histórico de la Segunda República. Comenzamos también con una jornada sobre don Niceto de Alcalá Zamora, jornada en la que exclusivamente se hablaba de don Niceto, pero que rápidamente vimos como el tema se nos agotaba. Eso hizo que en la quinta edición de las mismas considerásemos la posibilidad de ampliar a los coetáneos de don Niceto y llamamos quinta jornada sobre don Niceto de Alcalá Zamora y Torres y sus coetáneos. Pero sin lugar a dudas, quien marcó un antes y un después en la recuperación y la difusión de la figura de don Niceto fue el año 1999. Con motivo del 50 aniversario de la muerte de don Niceto, se creó una comisión a nivel nacional y se llevaron a cabo una serie de actos que dieron a conocer de una manera extraordinaria la figura de don Niceto. Uno de estos actos fue el acto académico celebrado en Priego, un acto de desagravio en el que la ministra de Justicia de aquel momento se desplazó a Priego junto con el nieto de don Niceto, el alcalde, el presidente de la Junta de Andalucía, y se le devolvió a Alcalá Zamora la honorabilidad. Hubo un consejo de ministros en el que se llevó a cabo esta declaración de devolución de la nacionalidad y de la honorabilidad a la figura de don Niceto. Pero aparte de ese acto de desagravio, comenzamos a darle un cambio de rumbo al patronato. Esas jornadas sobre Alcalá Zamora se convirtieron en congresos. Esos congresos, que se hacían bienales cada 2 años, acumularon la presencia de los más importantes y prestigiosos historiadores sobre el periodo de la Segunda República. El caso de historiadores como Ian Gibson, el caso de historiadores como Julio Aróstegui. Creo que en los 7 congresos que llevamos con el presente se habrá llegado a unas 30 personalidades que han pasado dando ponencias en estos congresos. Si a eso sumamos las más de 200 comunicaciones, tenemos que los grandes difusores de la figura de don Niceto y del patronato han sido los profesores, los alumnos, los estudiantes, los comunicantes que han participado en estos congresos, que han llevado a cabo publicaciones, y en estas publicaciones queda recogido la procedencia de las mismas, las actas de los congresos o los documentos o los materiales que se han ido cediendo. También hay que añadir a estas actividades el que el patronato se abrió más que nunca con motivo del 75 aniversario de la Segunda República hacia el exterior, estando presente en la mayoría de los actos celebrados en España con motivo de los distintos aniversarios de la Segunda República Española. Pero es más, el patronato de Alcalá Zamora y don Niceto se convierte ahora en la persona que recupere la memoria de otros personajes coetáneos o que tuvieron una vida similar a él. La propia actividad del patronato, su buen nombre, las realizaciones anteriores y el esfuerzo de sus colaboradores, de manera muy especial al comité científico denominado Grupo de Priego, han conseguido que estos últimos años sean los más importantes en cuanto a difusión y proyección a nivel, podemos decir, nacional e internacional. Por otro lado, y sin lugar a dudas, los fondos filmográficos, que se han visto enriquecidos con las donaciones de la hermana de la Rosa y de don Francisco Adame Serrano. La cesión de imágenes de estas 2 películas inéditas sobre la Segunda República han generado un número elevadísimo de artículos periodísticos, programas de radio y de televisión. No hay cadena estatal que no haya recogido, o autonómica, que no haya recogido las imágenes de la película El amanecer de una nueva era en España. No solamente se ha dado a conocer el patronato, don Niceto, sino que la ciudad de Priego de Córdoba se ha visto representada y elevada a esa difusión a nivel nacional de los rincones más emblemáticos de la misma, aparte, por supuesto, de la visita de la casa. El balance científico de los congresos y de las jornadas que se han venido celebrando en los últimos 20 años, desde el punto de vista del comité científico, no puede ser más positivo. En estos años, en estas 2 décadas que han transcurrido desde el inicio de
nuestro trabajo, pues los estudios sobre el republicanismo pues se han renovado. Y evidentemente en esta renovación de los estudios del republicanismo histórico han tenido mucho que ver las reuniones científicas, los congresos y las jornadas que se han celebrado en Priego de Córdoba, en el patronato. Cuestiones como la relación del republicanismo y la cultura, cuestiones como la evolución política del republicanismo, cuestiones como el republicanismo en las distintas etapas o coyunturas históricas, cuestiones como el republicanismo en el exilio, pues han sido núcleos importantes en el tratamiento que hemos tenido en estas jornadas y en estos congresos. Y además de ello, este tipo de cuestiones que son tan importantes en la renovación de los estudios sobre el republicanismo han contado, digamos, con lo más notorio de los estudiosos de estas cuestiones. Por esta tribuna de estos congresos, de estas jornadas, pues han pasado, entre otras personas, Julio Aróstegui, Manuel Pérez Ledesma, Ángel Duarte, por citar algunas de las personas que han trabajado sobre la cultura política del republicanismo. Pero además de ello, pues han trabajado también pues personas como Alicia Alté, que es sin duda la mejor conocedora del republicanismo en el exilio, o estudiosos de la cultura republicana como Francisco Caudet, Julio Neira. Y evidentemente también nos hemos preocupado de estudiosos que han trabajado sobre el republicanismo y que no están vinculados a las universidades españolas, sino fundamentalmente a universidades hispanoamericanas. Por ejemplo, queremos recordar la presencia entre nosotros de Clara Lida, que es una estudiosa del republicanismo y de las conexiones del republicanismo con el movimiento obrero y más concretamente con el anarquismo. En definitiva, yo creo que estos congresos han supuesto pues una revitalización, han colaborado a una renovación del estudio sobre el republicanismo. En estos 20 años el patronato Niceto Alcalá Zamora ha desarrollado una labor muy importante en el ámbito de las publicaciones y otras actividades que el objetivo que tenían, tal y como se plantea en los estatutos del patronato, ha sido difundir e investigar no solo sobre la personalidad del que fuera presidente de la Segunda República Española, sino también sobre su época, sobre el momento histórico que le tocó vivir y al mismo tiempo con todo el conjunto de circunstancias, especialmente políticas, que coinciden con su trayectoria. Desde este punto de vista nos parece que es obligado resaltar en primer lugar el esfuerzo que se ha hecho desde el patronato para dar a conocer la obra completa de don Niceto Alcalá Zamora. Hasta el momento ya se han publicado 19 volúmenes que están clasificados desde el punto de vista temático en temas de carácter histórico, de carácter político, de carácter lingüístico, de carácter literario. Hay algunos de esos aspectos que ya hemos finalizado por completo, otros están a punto de ser finalizados también y han aparecido ya, repito, 19 volúmenes más 2 que están ahora mismo en imprenta y que esperamos que pronto vean la luz y que nos arrojen información acerca de aspectos hasta ahora bastante desconocidos. No podemos decir que sean completamente ignorados, pero sí bastante desconocidos de la trayectoria de don Niceto Alcalá Zamora. Al mismo tiempo, el patronato ha desarrollado también publicaciones en torno a su figura. Hemos colaborado con distintas instituciones cuando se ha publicado algún ejemplar, algún libro que está relacionado con don Niceto Alcalá Zamora. Hemos llevado a cabo la edición de la primera biografía que se hizo de don Niceto Alcalá Zamora ya en la época de la Segunda República y que nosotros reeditamos por primera vez en España. Y el patronato al mismo tiempo ha desarrollado también una labor en otro ámbito, en el ámbito de las exposiciones, y en este sentido, aunque han sido muchas las que se han desarrollado a lo largo de estos 20 años, sí hay algunas que merecen especialmente ser recordadas. La más reciente
y que coincidió con nuestro anterior congreso, una que trataba acerca de los viajes del presidente, un conjunto de fotografías, en su mayoría inéditas, procedentes del Archivo General de la Administración y que constituyen un ejemplo de cuál fue la actividad pública de don Niceto Alcalá Zamora en su época como presidente, visitando diferentes lugares de España. Hay que resaltar también la exposición que hace unos años se realizó sobre la masonería, que fue una exposición que tuvo un gran éxito en la localidad, en Priego, y que hubo que mantener durante más tiempo del inicialmente previsto. Desarrollamos también a veces exposiciones coincidiendo con algunos de nuestros congresos, como por ejemplo los referentes a los niños de la guerra, o una exposición que se vinculó también a esta sobre la escuela republicana. Al mismo tiempo hemos colaborado con otras instituciones como la Fundación Botí, lo que nos ha permitido, por ejemplo, organizar exposiciones acerca de personajes también desconocidos, ignorados en la provincia de Córdoba, como Cabanillas. Y al mismo tiempo el patronato no ha dejado nunca de lado la presentación de libros, de publicaciones que no tenían por qué ver directamente con la trayectoria política de don Niceto Alcalá Zamora, pero sí que trataban acerca de su tiempo, de su época, de su momento histórico, o en todo caso de cuestiones que estaban relacionadas también con nuestra historia contemporánea. Por lo tanto, han sido 20 años fructíferos, 20 años que han dejado depositada una trayectoria y han dejado una obra que pensamos que puede tener un gran futuro. Hola, estamos aquí en la biblioteca del Patronato de Alcalá Zamora. Es una biblioteca ligada al contenido del patronato y por ello, por tanto, ligada a la historia de la República. Empezó con fondos exclusivamente republicanos, ahora se entiende de una manera un poco más genérica. Incluye la República, la Guerra Civil, la posguerra, siempre desde el sentido de la historia del republicanismo. ¿Y cómo se ha ido formando? Pues se ha ido formando de la forma que surgen y se hacen grandes las bibliotecas, con un fondo inicial por compra, por donaciones, y luego también por intercambio entre las publicaciones del propio patronato, que se entregan a otras instituciones y a cambio se reciben las de esas instituciones. Además de la biblioteca propiamente dicha, el patronato dispone de una selección de hemeroteca y que se compone básicamente de hemeroteca con títulos titulares de esa misma época. Entre ellos, pues, La Calle o Ahora. Y también, como ha recibido donaciones, tiene fondos ligados a determinadas personas. Por ejemplo, al periodista Cabanillas. Y por eso nos entró un grupo de prensa o un grupo de números de la cabecera del Heraldo de Madrid, en el que participaba ese periodista. Junto con la biblioteca y hemeroteca, existe lo que se llama el Centro de Investigación, con algunos documentos originales, también relacionados con la vida de don Niceto Alcalá Zamora. En este sentido, pues está la documentación, el expediente de represión que genera el TRP, el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Está también su testamento y está ligada a esa etapa y ligada a su actividad la documentación del Instituto Niceto Alcalá Zamora de Priego y por tanto los expedientes de los alumnos de esa etapa. Tienen sentido también las imágenes y en el fondo de investigación se incluye una colección curiosa e importante con un origen muy disperso, que es el fondo fotográfico ligado a la persona de don Niceto. Algunas fotografías que vienen de fondo familiar y otras fotografías que han llegado a través de regalos y de donaciones de personas que las tenían en sus casas, naturalmente. Y en relación con ello, pues creo que tiene valor hablar de los 4 documentos, de los 4 documentales de esa etapa. El del 31, Un Nuevo Amanecer, que es precisamente las elecciones por las que se implanta la República. En el 31 tenemos también un fondo documental importante ligado a la toma de posesión de don Niceto y luego 200 más del 33 y del 34, que recogen la primera, los viajes del presidente, y la del 34, un viaje específico muy bien documentado que realiza la presidencia a Galicia.
Otra de las labores importantes que desarrolla la Casa Museo es la de su vertiente didáctica. Conocer la vida de don Niceto Alcalá Zamora, situarla en su contexto histórico y ofrecer las distintas interpretaciones sobre su quehacer político son las pautas que siguen los alumnos que visitan la Casa Museo para comprender una época fundamental de nuestra historia contemporánea a través de la persona de don Niceto, que vivió la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y el exilio tras la Guerra Civil Española. Todo esto se lleva a cabo gracias a una unidad didáctica que tiene como eje central la casa natal. Los estudiantes hacen una visita en grupo, visualizan un pequeño documental sobre la Segunda República y a continuación realizan unas actividades, un cuaderno del alumno, algunas individuales, otras en grupos, en las que van observando, analizando, indagando y finalmente hacen una recogida de datos que posteriormente evalúan junto a su profesor en la propia aula. Esta unidad didáctica nace a raíz de comprobar que en los libros de texto no se habla, en muchos casos, de la figura de don Niceto y, en otros muchos, se hace con errores manifiestos e incongruencias, de los que son muy conscientes los alumnos cuando estudian detalladamente la documentación de la Casa Museo. Como ejemplos, se cita a don Niceto solo como ministro o se afirma que apoyó al régimen dictatorial de Primo de Rivera. Durante la visita son muchas las curiosidades que esta unidad didáctica despierta entre los alumnos, ya que la casa es el entorno que hace de envolvente de la época y donde realmente se llega a comprender in situ al personaje, su labor y el periodo histórico. Prácticamente llama la atención todo, desde aspectos que no tienen nada que ver con la historia como la cocina o la encina que sembró don Niceto, hasta importantes documentos que hacen comprender la decisiva época dentro de la historia española. Pese al gran esfuerzo que está realizando el patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres, la figura de don Niceto no está bien reconocida entre un gran sector de la población de Priego, algo que no le parece justo a los más jóvenes. Con esta unidad didáctica, los alumnos conocen en profundidad la trayectoria política de don Niceto Alcalá Zamora, que va desde su condición como diputado pasando por la de ministro y presidente de gobierno hasta finalmente la de presidente de la Segunda República Española. El 26 de octubre de 1993 se constituía en sesión plenaria el patronato municipal don Niceto Alcalá Zamora y Torres. En estos 20 años de andadura, esta institución ha ido convirtiéndose en un referente nacional para los estudios sobre el periodo histórico de la Segunda República Española, así como en un modelo de recuperación de la memoria histórica colectiva que ha servido de ejemplo y colaboraciones a otras muchas instituciones con fines similares. Numerosas han sido las donaciones que nutren ya las vitrinas de la Casa Museo, destacando, entre otras, la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1934, a don Juan Bufil y Torres, o las donaciones de discos de pizarra de los hermanos Rojas Infante. Homenajes, medallas, distinciones y agradecimientos, junto al trabajo realizado, hacen que el día de hoy podamos hablar de un balance ampliamente positivo en estos 20 años de existencia. El patronato Niceto Alcalá Zamora agradece de manera muy especial al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que desde el momento de la cesión del legado de don Niceto ha sido el mecenas y creador del organismo que dirige y coordina este proceso de recuperación de nuestra memoria histórica colectiva, el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora. También queremos agradecer la colaboración y el apoyo prestado a todas aquellas instituciones universitarias, políticas y privadas que con su respaldo científico y económico hacen posible la financiación de este importante proyecto. Y no menos importante es el esfuerzo y la colaboración de todas aquellas personas que de manera desinteresada creen y colaboran
con el patronato Don Niceto Alcalá Zamora y Torres.